¿Alguna vez has sentido que la vida puede dar un giro inesperado en el momento menos pensado? Así le pasó a Laura, una mujer sencilla, de esas que nunca se rinden, con las manos marcadas por el trabajo y un corazón enorme. Esa mañana en la Ciudad de México, el aire olía a tortillas recién hechas y café, pero en el fondo ella solo sentía el aroma del nerviosismo, como cuando una madre sabe que algo especial está por suceder. Laura caminaba apresurada con su hija Camila, una niña delgada, de cabello oscuro y largo, amarrado en 2 trenzas que siempre su mamá le hacía con cariño. Tenía los ojos grandes y curiosos, de esos que ven todo y preguntan más de lo que deberían. Iban caminando por las calles aún húmedas, esquivando puestos de jugos y a señoras que ya estaban barriendo la banqueta. ¿Te acuerdas de cuando de niña acompañaste a tu mamá al trabajo? ¿O de esas veces cuando no había otra opción y te metían a escondidas en el trabajo para que nadie dijera nada? A Laura nunca le gustó esa sensación de esconder a su hija, pero la vida a veces te empuja a hacer cosas que no imaginas. Esa mañana no era distinta a tantas otras, pero Laura notó que el cielo estaba más gris de lo normal, como si ya supiera el destino lo que iba a pasar. Apenas cruzaron la entrada del edificio, un aroma fuerte de producto de limpieza se mezcló con perfume caro. El piso brillaba tanto que casi asustaba. Camila apretó la mano de su mamá, y Laura pensó que no podía cometer ningún error frente a esos jefes elegantes. Pero el destino tiene sus propios caminos, ¿no crees? Al pasar frente a una puerta de madera oscura y reluciente, Laura creyó escuchar la voz de Patricia, la supervisora, que siempre la regañaba. En su prisa, abrió la puerta para salir de la vista rápido, sin darse cuenta de que justo ahí adentro estaba reunido todo el consejo directivo de la empresa. El silencio fue inmediato. Las conversaciones, los chistes, incluso el sonido del aire acondicionado parecieron detenerse. Alejandro Herrera, el dueño de la empresa, estaba ahí sentado. Él era un hombre joven para su puesto, siempre con traje impecable y mirada dura, de esos que parecen no tener tiempo para nadie que no les beneficie. Apenas vio a Laura y a Camila, levantó una ceja, curioso, quizás hasta divertido por el accidente. Entre todos esos hombres de corbata y mujeres de falda recta, ver a una niña con mochila y 2 trenzas era como ver un pájaro en una jaula de oro. Uno de los ejecutivos bromeó bajito, preguntando si traían algo para la limpieza urgente. Alejandro, con ese tono que no deja saber si habla en serio, preguntó, ¿y tú quién eres, pequeña? Camila, sin soltar la mano de su mamá, contestó con esa voz suave pero firme que solo tienen los niños valientes, soy Camila, hija de Laura. Todos sonrieron, algunos con incredulidad, otros con burla, lo que a veces duele más. Laura, sintiendo las miradas y el sudor frío en la frente, trató de calmar el ambiente diciendo que ya se iban. Pero Alejandro, con un brillo de picardía en los ojos, sin dejar de observar a Camila, preguntó, dicen que hablas muchos idiomas, ¿es cierto? Camila lo miró fijo y asintió. Y entonces, Alejandro hizo esa apuesta que cambiaría todo. Si realmente puedes, tu mamá tendrá una casa nueva y tú podrás estudiar donde quieras. ¿Te imaginas estar ahí? ¿Qué hubiera sentido si tu hija recibiera ese reto delante de todos los poderosos? ¿Te has sentido alguna vez pequeña ante quienes tienen todo el poder? El ambiente olía a desinfectante y a miedo, pero también a promesas, a esperanzas escondidas. Era como esa sensación cuando sabes que todo puede salir mal, o bien. Y justo ahí, en ese silencio tenso, Camila apretó más fuerte la mano de Laura, mirando directo a los ojos de Alejandro, como si no tuviera miedo a nada. ¿Será posible que una niña común tenga un talento tan extraordinario? ¿Cuál será el precio de aceptar un reto tan grande? ¿Y qué harías tú si te estuviera mirando todo un salón lleno de desconocidos, esperando a ver si fracasarás o brillarás? Porque a veces, las oportunidades llegan en el momento más extraño, y cambian el destino para siempre. Alejandro fijó la mirada en Camila, como tratando de leer un libro cerrado. La sala se quedó en silencio, solo se escuchaba el zumbido del aire acondicionado y algún que otro clic de lápiz de los ejecutivos nerviosos. El olor a café fuerte se mezclaba con temor y algo de anticipación, como cuando sabes que un secreto está a punto de salir a la luz. ¿Recuerdas esa vez que todos te miraban esperando que fallaras? ¿Cómo se siente tener tantas expectativas sobre tus hombros? Camila, con sus trenzas bien hechas y su mochila aún colgando del hombro, dio un paso adelante. Había visto muchos ojos juzgándola en la vida, pero nunca con tanta intensidad como esa mañana. Alejandro, impecable como siempre,
Se reclinó en su silla, mostrando esa calma elegante que solo tienen los que están acostumbrados a mandar. Sus ojos oscuros no perdían un detalle, pero en el fondo, quizás solo buscaba un error que le diera risa. ¿Cuántos idiomas dices que hablas?, preguntó una mujer del consejo, con voz seria y ojos curiosos detrás de los lentes. 9, contestó Camila despacio, pero firme. De inmediato, un ejecutivo mayor, de esos que creen haberlo visto todo, le hizo una pregunta en inglés. Camila respondió sin dudar. Después vino otra pregunta en francés, luego en italiano, alemán, hasta ruso. Todos empezaron a susurrar y a intercambiar miradas. ¿Te imaginas a una niña contestando con acento perfecto? Tal vez tú has sentido que un hijo o una nieta tuya tiene un don único, algo que no se puede explicar fácil. Mientras Camila seguía contestando, el ambiente se cargó de una emoción diferente. Ya nadie reía ni hacía bromas. Todos sacaron sus celulares para grabar, como si no quisieran perderse ni un segundo. Alejandro, siempre con esa expresión de querer controlar todo, empezó a inquietarse. Era como si empezara a entender que lo que pasaba no era nada común. ¿Alguna vez un hijo tuyo te ha sorprendido a tal grado que te ha hecho cuestionar todo lo que creías saber? Camila incluso se animó a decir un poema corto en mandarín. Nadie sabía bien qué quería decir, pero el tono y la seguridad de la niña hicieron que la sala, llena de adultos acostumbrados a tomar decisiones importantes, quedara completamente en silencio. Uno de los presentes, que había estudiado japonés en la universidad, intentó poner a prueba a Camila con una frase difícil. La respuesta fue tan natural y precisa que hasta él, serio y poco expresivo, soltó una risa nerviosa. Laura, a un costado, sentía que el corazón se le salía del pecho. Veía a su hija brillar, pero también sentía el miedo de madre. Cuando la hija se vuelve el centro de atención, el orgullo y el temor siempre vienen juntos. ¿Recuerdas esa mezcla de alegría y miedo por tus hijos? Ese momento cuando sabes que el mundo puede ser cruel, pero también lleno de oportunidades inesperadas. La grabación siguió y algunos en la sala ya no podían ocultar su asombro. Alejandro, por primera vez, sonrió de verdad. Pero como suele pasar en las historias emocionantes, cuando todo parece ir bien, algo siempre se complica. De repente, llegó una notificación al celular de Laura. Era un mensaje sin remitente claro: cuidado con lo que deseas. No todos los regalos son bendiciones. El cuerpo de Laura se tensó, el aire pareció pesar más. ¿Tú también has sentido ese escalofrío cuando todo cambia de repente? ¿Te has preguntado si el éxito puede ser el inicio de un problema más grande? Porque, a veces, los momentos más brillantes traen consigo pruebas que jamás imaginamos. Y mientras la sala estallaba en preguntas y felicitaciones, Laura y Camila no pudieron evitar preguntarse: ¿qué precio tendría ese don incomparable? ¿Sería posible protegerse cuando todos quieren mirar y opinar sobre tu vida? El misterio solo estaba comenzando, y ni siquiera Alejandro, con todo su poder, podía imaginar lo que vendría para ellas. Las horas después de aquel momento en la sala de juntas parecían pasar despacio, como cuando uno espera los resultados de un examen importante. Laura salía del edificio con Camila a su lado, todavía con los ecos de los aplausos y las miradas clavadas en la espalda. Afuera, el aire de la ciudad era pesado y olía a gasolina, como casi siempre en la Ciudad de México, pero esa tarde parecía oler también a cambio y, para Laura, a preocupación. Quizá tú también lo has sentido, esa mezcla de logro y miedo cuando algo bueno está pasando, pero sabes que trae consigo muchas responsabilidades. Camila iba sonriendo, con el brillo todavía en los ojos, contando los segundos para llegar a casa y contarle a la abuelita todo lo que había vivido. Laura, en cambio, llevaba el corazón apretado. Recordó cuando era niña y su madre la aplaudió en su primera presentación de baile en la escuela. ¿Te acuerdas de alguna vez cuando el orgullo y el miedo se te juntaron? Porque aunque el éxito de un hijo llena de alegría, a veces da más miedo que cualquier fracaso. Muy pronto todo se volvió diferente. Esa misma noche, mientras cenaban, un mensaje volvió a aparecer en el celular de Laura. Recuerda lo que te dije, cuida a tu hija, no todos son lo que parecen. Aunque intentó disimular, no pudo evitar mirar a Camila con inquietud. ¿Tú también has recibido mensajes anónimos alguna vez? ¿Te ha pasado sentir que algo anda raro aunque todos digan que está bien? Al día siguiente, las noticias ya hablaban de la niña prodigio que hablaba 9 idiomas. Algunos lo tomaban como algo maravilloso, motivo de orgullo nacional, otros,
como si fuera un espectáculo de feria. Y empezaron las llamadas, periodistas, escuelas privadas, hasta políticos que querían tomarse una foto con Camila. Alejandro, ese hombre tan serio y elegante, cumplió lo prometido y le ofreció a Laura una casa nueva y una beca para Camila, pero también fue el primero en advertirle que pensara bien cada paso. Su voz era firme, pero sus ojos, tan negros y penetrantes, mostraban una preocupación rara en él. La vida de madre soltera nunca fue fácil para Laura, y ahora sentía como si hubiera entrado a una montaña rusa que no podía controlar. Camila preguntaba por qué todos la buscaban si ella solo quería seguir siendo la niña alegre de siempre, jugar y reír como antes. ¿Te ha pasado sentir que lo que empezó como un sueño puede convertirse en una pesadilla? Los vecinos, que antes saludaban cordialmente, ahora cuchicheaban y hasta uno que otro trataba de acercarse para pedirle favores ahora que eras famosa. Todo el barrio olía a chisme fresco, a pan saliendo del horno, y a comentarios que solo hacían sentir más sola a Laura. Las amigas de toda la vida la felicitaban, pero después preguntaban cómo habían logrado esa suerte, como si no conocieran el sacrificio de años. Una noche, cuando el insomnio no la dejaba descansar, Laura miró a Camila dormir y sintió una punzada de temor. ¿De verdad estaba haciendo lo correcto? ¿Era seguro dejar que todos miraran y opinaran sobre la vida de su hija? ¿Tú qué harías si sintieras que tu mayor logro se puede volver tu peor temor? ¿Arriesgarías el bienestar de tus hijos por darles una oportunidad única, aunque el precio no estuviera claro? Entre el vaivén de emociones, Laura decidió que, por más difícil que fuera, tendría que aprender a confiar, aunque el precio de esa confianza fuera aprender a vivir con el corazón en un puño. Y así, sin saberlo aún, abrió una puerta que la llevaría a descubrir que, a veces, los regalos de la vida tienen lados oscuros, y que el verdadero valor de una familia se encuentra en las pruebas más inesperadas. ¿Y tú, alguna vez tuviste miedo de que el éxito trajera en sus manos nuevas amenazas? Porque en la historia de Camila, el verdadero desafío apenas está comenzando. Aquella noche en la nueva casa no trajo la paz que Laura hubiera esperado. Apenas entraron, el olor a pintura fresca y muebles sin historia le pareció extraño, como cuando visitas la casa de un desconocido y te das cuenta de que, por más bonita que sea, aún no es tu hogar. Camila brincaba de cuarto en cuarto, imaginando aventuras entre los pasillos, pero Laura no podía dejar de mirar la puerta, cada vez que crujía con el viento, preguntándose si la tranquilidad alguna vez regresaría. ¿A ti te ha pasado mudarte a un lugar nuevo y sentir que cada ruido es una pregunta sin respuesta? Así pasaron los primeros días, entre cajas sin abrir y sonidos nuevos que parecían hablar con Laura cuando no había nadie más. Cierta noche, mientras la lluvia golpeaba las ventanas y el eco del agua resonaba como la voz de un recuerdo, Laura se encontró contigo misma, tal vez como tú alguna vez, desvelada, pensando en todo lo que podría salir bien o mal, preguntándose si de verdad ese era el lugar donde su familia iba a ser feliz. Alrededor, los vecinos se asomaban, curiosos como siempre, a veces con una sonrisa falsa y otras con preguntas disfrazadas de bienvenida. Una señora de cabello plateado, siempre con un rebozo azul y voz dulce pero firme, fue la única que se acercó de verdad, llevando pan recién hecho y diciendo que cualquier cosa, ahí estaba. Se llamaba Ofelia, y su manera de mirar hacía sentir en confianza, como esas abuelas que todo lo ven y nada se les escapa. ¿Te acuerdas de alguna vecina así, que siempre sabía lo que pasaba antes que todos? Laura le platicó un poco, sin detalles, pero Ofelia no necesitaba saber mucho para notar la preocupación detrás de la sonrisa. Aquí las paredes guardan secretos, hija. Uno nunca termina de conocer a la gente ni a las casas, pero lo importante es a quien dejas entrar de verdad, le susurró al despedirse. Esas palabras se le quedaron en la mente a Laura, rondando como el viento entre las ramas cuando ya no hay nadie despierto en la casa. Camila parecía adaptarse mejor. Reía, hacía tareas con la abuelita y salía a jugar en el pequeño parque que estaba al fondo de la privada. Pero una tarde regresó pálida y callada. Cuando Laura le preguntó qué pasaba, Camila confesó que había escuchado voces en el parque, voces de niñas que la llamaban por su nombre pero que, al voltear, no vio a nadie. ¿Alguna vez tu hijo o nieto te ha contado algo así y sentiste ese escalofrío que va del estómago a la nuca? Laura recordó los mensajes en su celular y sintió miedo. Empezó a pensar en Alejandro y en toda esa gente que rondaba sus vidas ahora. Era como si, al aceptar la ayuda, hubieran abierto una puerta no solo a oportunidades, sino también a peligros invisibles. La noche siguiente, Laura apenas pudo dormir. Los ruidos de la casa la mantenían alerta,
y cada vez que cerraba los ojos, veía a Camila rodeada de sombras y susurros. Al tercer día, una sombra pasó por la ventana justo antes de que amaneciera. Laura saltó de la cama y fue corriendo a la recámara de Camila. La encontró despierta, sentada, mirando fijamente a la cortina que se movía con el viento. Sin llorar ni hacer ruido, la niña dijo: «Mamá, no estoy sola aquí. Hay alguien más que quiere hablar conmigo». ¿Puedes imaginar el nivel de miedo y protección que sintió Laura? ¿Alguna vez sentiste que tienes que ser fuerte aunque por dentro estés temblando? Porque cuando la vida pone a prueba nuestro coraje, es justo ahí cuando descubrimos cuánta fuerza cabe dentro del amor de una madre. Pero lo que Laura no sabía es que esa presencia, que parecía tan oscura, quizá estaba ligando los secretos de la casa con los del pasado que tanto había querido olvidar. Y justo cuando el reloj marcó las 3 de la mañana, el teléfono de Laura vibró con un mensaje nuevo: «Las voces te quieren ayudar. Escucha antes de rechazar». ¿Qué harías tú en el lugar de Laura? ¿A quién escuchar cuando todo parece un misterio y tu familia es lo único que tienes? Porque lo más importante estaba a punto de revelarse, y la oscuridad de la noche nunca había tenido tantos secretos guardados. Laura despertó sintiendo el cuerpo pesado, como si en vez de dormir hubiera corrido kilómetros. Afuera seguía lloviendo, y el sonido de las gotas en el techo era tan fuerte que por momentos parecía que el cielo entero iba a caerse. El olor a café fresco llegó desde la cocina, donde su mamá ya preparaba el desayuno, ese aroma que tantas veces la había hecho sentir segura cuando era niña. ¿Te acuerdas de esos días en que el clima parecía meterse contigo, como si la lluvia supiera lo que llevabas dentro? Camila estaba seria esa mañana, con ojeras que no le conocía y la mirada puesta en la ventana. Laura intentó bromearle, recordándole un chiste de cuando era más chica, pero la niña apenas sonrió. Los silencios en casa se sentían más largos, como si cada uno esperara que el otro diera una explicación al misterio de las voces. ¿Alguna vez has querido llenar un silencio incómodo y no encuentras cómo? La señora Ofelia pasó más tarde con un pan caliente, y aunque intentó animarlas con su voz suave, notó el ambiente tenso. Se sentó junto a Laura y le dijo despacio: «Hija, a veces hay cosas que no se pueden explicar con palabras, pero siempre puedes confiar en tu instinto. Si algo no te da buena espina, es mejor poner atención antes de ignorarlo». Aquellas palabras le recordaron a Laura cuando su propia madre la llamaba antena parabólica porque siempre sentía cuando algo iba mal. ¿Tú también tienes esa intuición que a veces salva pero otras inquieta el alma? Ese día decidieron no salir de casa. Desde la ventana, veían pasar gente con paraguas, coches salpicando charcos y hasta niños jugando bajo la lluvia como si nada malo pudiera pasar. El parque donde Camila había oído las voces estaba vacío, y el aire olía a tierra mojada y a recuerdos. Laura se sentó junto a su hija y, tomando valor, le preguntó exactamente qué había escuchado. Camila dudó antes de hablar, y la sinceridad con la que lo hizo rompió el hielo por completo. «Mamá, esas voces no me daban miedo al principio. Decía mi nombre como cuando me llama la abuelita, pero después me dijeron que tuviera cuidado, que la gente de la casa esconde secretos. Era como si quisieran ayudarme, pero también parecían tristes». Laura, tragando saliva, acarició la cabeza de su hija. Aquello le sonaba a las historias que su propia abuela contaba cuando era niña, de presencias que no buscaban asustar, sino avisar. ¿Tú alguna vez sentiste que alguien del pasado intentaba protegerte desde otro lugar? En ese momento, el teléfono vibró de nuevo. Un mensaje nuevo apareció: «Confía en lo que sientes. No rehuyas la oscuridad, porque ahí es donde se esconde la verdad». Sin dudar, Laura marcó el número. Nadie contestó, solo se escuchó el débil sonido de una música de cuna, de esas melodías que calman y asustan al mismo tiempo. Al caer la tarde, Laura decidió hacer algo que pocas personas se atreven: abrió la puerta principal y salió bajo la lluvia, con Camila de la mano. Caminó hasta el parque, ese lugar que tantas respuestas prometía y tantos misterios guardaba. ¿Te has sentido alguna vez tan valiente como para enfrentar lo desconocido solo por proteger a los tuyos? Juntas se sentaron en una banca, mojándose los pies y los recuerdos. Camila, mirando al columpio vacío, susurró un gracias al viento, como esperando que quien la había llamado la estuviera escuchando. Laura, apretando la mano de su hija, entendió que, a veces, el verdadero valor no es no tener miedo, sino decidir seguir adelante a pesar de él. Y cuando la lluvia comenzó a ceder, entre el último trueno,
alguien apareció caminando hacia ellas desde el fondo del parque. No era ni del barrio ni de las caras conocidas. Llevaba un paraguas rojo y una mirada directa. Laura supo, en ese instante, que las respuestas que buscaba estaban a punto de llegar, aunque no tuvieran la forma que ella imaginaba. ¿Y tú? ¿Estás lista para lo que viene cuando decides enfrentar la verdad, aun cuando da miedo? El parque todavía olía a tierra mojada y a hojas frescas, ese aroma profundo que parece abrazarte cuando respiras hondo después de la lluvia. El sol apenas asomaba entre las nubes grises, y casi no había nadie alrededor, solo el sonido lejano de un perro ladrando y el constante goteo de agua escurriéndose de los columpios. Laura apretó más la mano de Camila en cuanto vio de cerca al desconocido del paraguas rojo. No era alto ni robusto, pero había algo en su manera de caminar, despacio y tranquilo, que hacía que todo el mundo a su alrededor pareciera más silencioso. El hombre tenía aspecto común, unos 40 y pocos años, barba de unos días, ojos claros y sonrisa apenas visible, como si no quisiera asustar a nadie. Llevaba un abrigo gastado y botas viejas, de esas que solo usa la gente que camina mucho. Te imaginas a alguien así, ¿no? De los que pasan desapercibidos, pero si los ves 2 veces, no los olvidas. ¿Alguna vez te cruzaste con una persona que parecía tener algo importante para decirte, y al mismo tiempo, te daba confianza y duda al mismo tiempo? Sin dejar de sonreír, saludó a Laura y a Camila con voz baja y serena, esa voz que a veces usan los maestros pacientes o los doctores que saben que la noticia es delicada. Buenas tardes, no quiero molestar, pero creo que es momento de hablarles claro. Laura, nerviosa pero firme, asintió con la cabeza mientras sentía la mirada de Camila buscar en sus ojos ánimos para no salir corriendo. El hombre se sentó a poca distancia, cerró el paraguas y tomó un respiro profundo. Sé que últimamente han pasado cosas raras aquí y entiendo que eso puede dar miedo. Yo vengo solo a ayudar. Dijo llamarse Julián y que de alguna forma había conocido a personas como Camila antes. A veces hay niños y niñas con dones, con una sensibilidad diferente, como si pudieran escuchar lo que no se ve ni se oye. Pocos lo entienden, pero cuando pasa, todo cambia en la familia. Laura recordó las noches en la antigua casa cuando su abuela hablaba de esas historias de antes, de gente que veía y sentía cosas sin explicación. ¿A ti nunca te contaron leyendas así? ¿No sentiste de niña que algo invisible te cuidaba? Julián explicó que la casa nueva no era solo un premio, ni un simple cambio de vida. Dijo que ahí, donde ahora vivían, antes había ocurrido algo trágico. Una familia había desaparecido sin dejar rastro, y por años la casa estuvo vacía hasta que la empresa de Alejandro la vendió barata, para tapar rumores, como suelen hacer con los secretos incómodos en cualquier barrio. Laura sintió frío, un escalofrío que le subió hasta el cuello, y entendió de golpe las voces, las sombras, los susurros en la lluvia. ¿Qué harías tú si te mudaras a una casa nueva y de repente, los secretos del pasado se colaran entre tus paredes? Julián miró a Camila con cariño, como quien ve a alguien que necesita apoyo, no compasión. Las voces solo quieren ser escuchadas. No pretenden hacerte daño. De hecho, buscan advertirte de personas a tu alrededor que sí son peligrosas. Hay que prestar atención a los avisos y confiar en lo que sentimos, aunque nos asuste. Laura, sintiéndose vulnerable, recordó todas esas tardes pidiendo a Dios que nada le faltara a su hija. Y ahí, bajo ese cielo encapotado, vio claro que el miedo no era enemigo, sino una advertencia. No siempre los fantasmas son los que se ven en la oscuridad. A veces, los verdaderos, se disfrazan de amigos y se acercan con regalos. ¿No crees que cuando uno más necesita respuestas, la vida manda personas que parecen caídas del cielo o del pasado? Camila, ahora más tranquila, soltó una pequeña risa y preguntó si podía hacerle preguntas a Julián. Él asintió, y juntos empezaron a hablar de sueños, secretos y de cómo enfrentar lo inesperado. Laura supo ese día que escuchar es un arte, sobre todo cuando el corazón tiembla, y aprendió que hay misterios que solo se resuelven cuando se enfrenta la verdad. Y mientras Julián les daba otra pista sobre el próximo peligro, el sol se asomaba tímido, como si también quisiera descubrir los secretos que quedan, y el verdadero enemigo se acercaba más, aunque nadie pudiera verlo aún. ¿Tú también has enfrentado lo invisible solo por proteger a quienes amas? Porque hay historias que apenas comienzan cuando uno decide no huir de lo desconocido. El aire estaba más fresco esa tarde, como si el viento supiera que traía nuevos secretos y ya no fuera el mismo de antes. Laura y Camila regresaron a casa acompañadas de Julián.
el hombre del paraguas rojo, que ahora les parecía menos extraño y más como un familiar que apenas conocen pero en quien pueden confiar, aunque sea solo un poco. Julián tenía esa forma de hablar despacito, pensando bien cada palabra, como los abuelos que saben cuándo escuchar y cuándo aconsejar. La casa olía a pan recién horneado, el que había dejado la señora Ofelia más temprano, mezclado con el aroma tibio de la madera mojada. ¿No te ha pasado que hay olores que te hacen sentir, aunque sea por un momento, que todo estará bien? Camila parecía más animada, como si platicar con Julián sobre las voces la hubiera liberado un poco del miedo. Empezó a contarle nuestras historias antiguas, esas que de niños nos inventábamos para asustarnos pero que, de grandes, entendemos que eran maneras de enfrentar los sustos de la vida real. Julián escuchaba atento, y a veces sonreía, como si recordara sus propios miedos de pequeño. ¿Tú, de chiquita, inventabas historias en la cama para no tener miedo a la oscuridad? De pronto, mientras hablaban, un ruido seco llegó desde el cuarto de arriba. No era fuerte, pero se sentía como cuando cae un libro solo en la noche y tu corazón da un brinco. Laura y Julián subieron despacio, dejando a Camila con la abuela. El cuarto estaba en penumbra, la ventana entreabierta y las cortinas moviéndose lento con el viento. En el piso, un viejo cuaderno se había abierto justo en el centro. Laura se acercó y no pudo evitar sentir escalofríos. En la primera página, escrita con letra temblorosa, había una frase: «No todos los enemigos se ven a la luz del día». Julián tomó el cuaderno y lo hojeó con cuidado. «A veces, cuando algo quiere ser descubierto, la casa misma ayuda», dijo mirándola, «pero también hay fuerzas que prefieren el silencio». Laura pensó en todas esas veces que se había quedado callada para evitar problemas, guardándose secretos que al final solo dolían más. ¿No te ha pasado que por querer proteger a otros terminas llenándote de dudas y peso en el alma? Ese día, Laura sintió la necesidad de hablar con alguien más sobre su vida antes de la mudanza, así que buscó a la señora Ofelia, quien la recibió en la entrada con la misma ternura de siempre. Ofelia tenía las manos tibias y la risa fácil, pero los ojos revelaban vidas enteras. Al escuchar a Laura, la abrazó fuerte y le dijo: «Los secretos en tu corazón pesan más que el silencio de la casa. Afuera puedes sonreír, pero adentro, si no sueltas lo que duele, te empiezas a marchitar». Laura lloró despacio, dejando que el llanto la lavara por dentro. ¿Cuántas veces has sentido que necesitas llorar aunque sea en silencio, solo para volver a respirar? Al regresar, encontró a Julián contando una anécdota graciosa a Camila, logrando que la niña riera a carcajadas, ese tipo de risa que cura y fortalece. A veces, un momento así es suficiente para cambiar el ambiente, ¿verdad? Pero justo cuando parecía que el día terminaría tranquilo, la luz titiló un par de veces y el timbre sonó. Frente a la puerta no había nadie, solo un sobre oscuro, muy diferente a las cartas propagandísticas de siempre. Laura lo tomó con manos temblorosas, y al abrirlo, encontró unas fotos antiguas y una nota: «Tus decisiones de ayer tienen consecuencias hoy. No todo lo que te prometieron era verdad». Esa noche, la casa se llenó de ecos y sombras, y Laura supo que el verdadero peligro no era lo que se oía o veía, sino lo invisible que venía de su pasado y que ahora intentaba alcanzarla. ¿Tú qué harías si tu historia regresara a tocarte la puerta justo cuando creías haberla dejado atrás? El frío en la espalda, la duda en el pecho y la promesa de nuevos misterios fueron el cierre de aquel día, pero también el aviso silencioso de que todo estaba por cambiar. Laura pasó la noche en vela, sentada a la orilla de la cama con el sobre todavía en las manos. Afuera, la lluvia había dado paso a ese silencio espeso que pesa más que cualquier tormenta. La habitación, iluminada apenas por el reflejo de la farola de la calle, se sentía fría, como cuando años atrás se quedaba despierta esperando el regreso de su papá, preguntándose si alguna vez le contaría la verdad. ¿Te acuerdas de esas noches cuando el insomnio se adueñaba de tus pensamientos y parecía que los minutos pasaban más despacio que nunca? En la mesa, las fotos antiguas exhibían rostros y lugares desconocidos, aunque una de las imágenes tenía un jardín igualito al de la nueva casa, solo que más descuidado. Laura miró cada detalle tratando de encontrar una señal, pero el miedo mezclado con curiosidad la hacía dar vueltas en círculos. Recordó lo que decía su abuela: los secretos siempre encuentran la forma de salir, aunque uno quiere esconderlos bajo llave. ¿No te ha pasado que por más que evites pensar en algo, regresa una y otra vez, pidiendo ser atendido? Por la mañana, el aroma a café fue más consuelo que costumbre. Camila se levantó antes de lo habitual, preguntando si todo estaba bien. Laura le sonrió,
ocultando las ojeras tras un ánimo fingido, como hacemos tantas veces para no preocupar a nuestros hijos. La verdad, por dentro sentía que el corazón se le iba a salir del pecho. ¿Alguna vez has escondido un secreto solo por proteger a los que amas? Julián, el hombre del paraguas rojo, llegó temprano, como si ya supiera que lo necesitaban. Vestía la misma chamarra vieja y traía en la mano una pequeña libreta, como si fuera costumbre anotar todos los detalles importantes. Saludó con esa voz tranquila que calma dolores invisibles, diciendo: «Lo que está oculto siempre sale cuando menos lo esperas, pero solo duele si lo dejas crecer dentro». Laura, confiando más que antes, le mostró el sobre y las fotos. Julián revisó las imágenes con cuidado y se detuvo ante la nota. «Las decisiones de ayer», leyó en voz baja, y entonces la miró con seriedad. A veces uno acepta ayuda creyendo que es milagro, pero el precio se descubre después. Ese día, Laura decidió hablar claro. Se sentó con Camila, Julián y la señora Ofelia en la mesa del comedor, ese lugar donde siempre se comparten confesiones y soluciones. Laura comenzó a contar partes de su pasado que nunca había mencionado antes, ni siquiera a sí misma, como una vez, por desesperación, aceptó trabajar con gente que le ofrecía ayuda fácil y promesas dulces, pero que siempre pedían algo a cambio. Recordó el miedo de firmar papeles sin leer bien, de confiar en palabras bonitas que después terminaron en deudas y amenazas. Tú también, alguna vez, confiaste en alguien solo porque te hizo sentir vista y acompañada, aunque después te arrepentiste. Mientras Laura hablaba, la casa parecía escuchar. El viento entraba por la ventana, moviendo la cortina lentamente, casi como si alguien invisible aplaudiera su valentía. Camila la miraba con ojos grandes, abrazándola fuerte cuando sus palabras temblaron. Ofelia la tomó de la mano y le dijo: «Al enfrentar el pasado, le quitas poder al miedo. Y créeme, hija, nadie tiene derecho a juzgarte por tratar de sobrevivir». La tarde avanzó entre palabras, lágrimas y silencios que decían más que cualquier explicación. Julián les advirtió que aún quedarían cosas por descubrir, que las amenazas podían ser tantas como las heridas que nunca se ven. Pero también les aseguró que, ahora que estaban juntas, las tres mujeres de la casa y Julián, nada las podía doblegar si se apoyaban de verdad. Esa noche, Laura respiró más tranquila. Sabía que su historia apenas empezaba a descubrirse, pero ya no estaba sola con sus miedos. Cuando fue a arropar a Camila, la niña le susurró: «Mamá, ya no tengo miedo a las voces. Ahora sé que quieren ayudarnos». Y en el silencio que siguió, Laura pensó en ti, en mí, en todas las mujeres que alguna vez han sentido que el pasado las persigue, y entendió que hay secretos que solo buscan liberarse para poder construir algo nuevo. ¿Te animarías tú a contar lo que por años guardaste, solo por darte otra oportunidad de comenzar? Porque a veces, las verdades que no se dicen son las que nos hacen libres cuando, por fin, nos atrevemos a enfrentarlas. Esa mañana, la casa parecía despertar con ellas. El olor a café de olla se mezclaba con el perfume a flores de patio que entraba por la ventana abierta. Julián acomodaba las sillas en la mesa del comedor como si llevara haciéndolo toda su vida, con esa calma discreta de quien sabe que su presencia empieza a formar parte de la rutina. La señora Ofelia preparaba pan dulce y la cocina se llenaba del crujido de la charola al salir del horno, un sonido sencillo pero que hacía hogar. Hay momentos en que el corazón necesita una pausa, ¿no crees? Como cuando, después de una tormenta, agradeces cada gesto cotidiano y hasta el silencio en familia. Laura repasaba las fotos del sobre una vez más, buscando pistas en los rostros y en los detalles del fondo. Uno de los retratos mostraba a un hombre serio, con bigote poblado y mirada dura, parado frente al portón de la misma casa que ahora habitaban. «No lo conozco», murmuró Laura, pero algo en el eco de su voz provocó que el frío regresara a instalarse entre sus costillas. ¿Te ha ocurrido sentir que algo te resulta familiar y no logras ubicar de dónde? Esa sensación desconcertante de encontrarte con un fantasma del pasado en plena luz del día. Camila, por su parte, intentaba dibujar las sombras que decía ver en sus sueños. Había plasmado en una hoja a una mujer de ojos grandes, pelo largo y vestido antiguo, parada junto a la ventana del piso de arriba. Su expresión era tranquila, incluso bondadosa, pero el color gris del lápiz la hacía ver lejana, como alguien que observa desde otro tiempo y no se atreve a entrar. Laura le preguntó: ¿tienes miedo a ese espíritu? Camila negó con la cabeza y le contestó: no, mamá. Ella cuida la casa. Dice que algún día tendrás que mirarte al espejo para entender todo.
Julián sugirió entonces buscar ese espejo antiguo en la casa, el que todos habían visto apenas llegar, arrumbado en un pasillo. El marco era de madera tallada, con formas de ramas entrelazadas y unas iniciales casi borradas. Laura se contempló ahí, notando en el reflejo no solo su rostro cansado, sino también las huellas de todo lo que había vivido. Quizás tú también te descubres a veces en el espejo y encuentras no solo la imagen de hoy, sino los pedacitos de cada etapa, los aciertos y los errores cargados ahí como equipaje. Fue entonces cuando notó que detrás de su figura, en el reflejo, se dibujaba una mancha oscura que no estaba en la habitación. Laura se volteó rápido, pero no vio nada. Volvió a mirar el espejo y ahí continuaba la sombra, estática, como aguardando una señal. Julián, calmado, le puso una mano en el hombro y le susurró: «No todas las presencias buscan asustar, Laura, a veces lo único que piden es que escuchemos la historia que tienen guardada». El ambiente se sentía espeso, y hasta el aire cambiaba, como cuando de niña cruzabas por un callejón y el instinto te hacía apretar el paso. Laura tragó saliva, tratando de calmar el temblor en su voz, y fue en ese momento cuando escucharon un ligero golpeteo desde el sótano. Nadie había estado ahí desde la mudanza. Julián fue el primero en bajar, con linterna en mano, y Laura y Camila lo siguieron con el corazón encogido. El olor a humedad era fuerte y se mezclaba con el de cajas viejas y madera añeja. En una esquina encontraron una pequeña caja de música, de esas que al girar la manivela suenan a infancia y nostalgia. La abrieron y una melodía suave llenó el sótano. Adentro, un papel doblado guardaba el nombre del hombre de la foto y la frase: «Lo que no sanes, te sigue». ¿Te ha pasado que algún recuerdo, por más que quieras guardar en el rincón más lejano de tu memoria, aparece justo cuando menos te lo esperas? Laura miró a Camila, entendiendo que pronto tendría que saber toda la verdad sobre el pasado para poder proteger su presente. Y mientras la música seguía sonando, algo en el aire les aseguró que quedaba mucho por descubrir todavía dentro de esas paredes. ¿Tú qué harías si tu casa te mostrara los secretos que más te espantan, pero también los que pueden darte la libertad de volver a empezar? La noche cayó como un telón pesado sobre la casa, cubriéndolo todo con una sombra espesa que se metía hasta en los rincones menos esperados. Afuera, el viento silbaba entre las ramas, haciendo sonar las ventanas de vez en cuando, como si quisiera colarse con alguna noticia urgente. Laura bajó al sótano una vez más. El eco de la música que había salido de la cajita seguía girando en su cabeza, recordándole una melodía de infancia lejana, de esas que uno no sabe dónde escuchó, pero que de pronto revive en los recuerdos y en los sueños. El sótano olía a humedad y a madera vieja. Cada paso de Laura sobre el suelo levantaba un leve crack, como si la casa respirara con ella, como si quisiera guiarla hacia el siguiente secreto. En la mesa pequeña descubrió varios papeles que envolvían el nombre del hombre que aparecía en la foto de antaño. Revisando con cuidado, leyeron fechas y detalles de una familia que había vivido allí, una familia que, igual que la suya, había llegado buscando esperanza y terminó perdiéndose en los propios silencios de la casa. Camila, aunque asustada, se sentó a su lado. Su presencia era tranquilizadora, como cuando de niña te quedas dormida al lado de alguien que te hace sentir segura, aunque afuera relampaguee o se escuchen truenos. Julián iluminaba las paredes con la linterna, revelando frases escritas a lápiz, casi borradas por los años. «No permitas que el miedo te robe la voz», decía una de las frases. De repente, la caja de música empezó a sonar sola, y el suave repiqueteo de la melodía llenó de escalofrío el ambiente. En ese momento, la señora Ofelia bajó con una manta y tazas de café caliente. Su gesto era tan maternal que hasta el miedo parecía hacerse más pequeño. Les contó que cuando era joven, también había sentido esa necesidad de callar los problemas para no preocupar a nadie, y que por muchos años eso no hizo más que crecer la soledad y la tristeza en el corazón. Miró a Laura y le dijo: «Hija, solo al compartir tu miedo logras que se haga más ligero, porque si lo guardas, se vuelve como humedad, daña todo a su paso». Todos guardaron silencio, dejando que las palabras de Ofelia flotaran en el aire un buen rato. ¿Alguna vez has sentido que guardar tus verdades te hace daño? ¿No sería mejor dejar que salgan para encontrar alivio, aunque sea poquito a poco? La noche se llenó de crujidos y susurros, pero ahora eran diferentes, menos amenazantes. Laura sintió que, al ponerle nombre a tanto miedo guardado, la casa respondía de forma distinta. El frío se disipó, la melodía se hizo más clara y, en el reflejo del espejo del pasillo, Laura ya no vio la mancha oscura,
sino una figura iluminada por la luz de la mañana siguiente. Con lágrimas en los ojos, abrazó a Camila y agradeció a Julián y a Ofelia, no solo por ayudarlas a desenterrar lo que tanto dolía, sino por demostrarle que abrir el corazón y decir la verdad puede transformar la mayor de las casas sombrías en un verdadero hogar. Al final, entendió que los secretos tienen fuerza mientras los escondes, pero pierden su poder cuando te atreves a nombrarlos y enfrentarlos con quienes amas. La lección fue clara y sencilla. Como todas las grandes enseñanzas de la vida, el miedo solo se vence en compañía. Laura supo, en ese instante, que ya no necesitaba correr ni esconderse. Por fin, su casa era un lugar de paz, y su historia, aunque marcada por la tristeza y el misterio, era ahora también un testimonio de fortaleza, amor y nuevos comienzos. Y así terminamos otra historia más en el canal Recuerdos del Pasado Escondido. Si te gustó, no olvides dejar tu like y suscribirte. Si disfrutas de historias como esta, deja tu comentario y sugiere temas para que desarrollemos nuevas narrativas inéditas. Hasta el próximo video.